La verdad es que uno se pone un poco nerviosa, porque hablar la palabra del Señor no es fácil y no es cualquier cosa, ¿cierto? Quiero también aprovechar este momento de saludar a todas mis hermanas que son mamitas. El hermano Hugo las saludaba, pero yo las quiero saludar también porque es una labor muy linda que tenemos y muy agotadora. Yo siempre digo que nosotras, por lo menos yo que tengo niños pequeños, a veces uno se queja todo el tiempo, pero es hermoso que el Señor nos haya dado la dicha de ser mamá. Y no hay una mejor mamá entre nosotras, todas nos esforzamos, pero sí hay una forma de ser mejores y es guiándonos por la palabra del Señor. Más allá de lo que nosotras pensemos, porque muchas veces yo he escuchado, no, que yo opino esto, no, yo opino esto, y tenemos muchas opiniones, llenas de opiniones. No, yo opino que a los niños hay que pegarle. No, yo opino que a los niños no hay que decirle nada. Y así, muchas opiniones, pero la palabra de Dios es una sola. Y si nos guiamos por su palabra, entonces vamos a ser mejores, más justas. Vamos a poder corregir a nuestros hijos con amor, como dice su palabra. Amén. Le invito a que abra el libro de Oseas. Yo no soy una predicadora ni soy experta en hablar de la palabra, pero me esfuerzo. Amén. El libro de Oseas, en el capítulo 11. Yo no sé si alguna vez usted ha leído el libro de Oseas. Yo creo que quizás ni lo conoce, porque hay libros en la Biblia, no sé, por ejemplo, está Oseas, está Joel, Miqueas, Nahum, Abdías, y muchos libros que poquito los leemos y poquito los conocemos, los llamados profetas menores. Oseas es uno de estos profetas menores y no le llamamos menores porque sean menos importantes, sino se le llama profeta menor porque escribió menos, porque los libros son más cortitos que los profetas mayores. Y Oseas es uno de estos profetas, y aunque lo leemos poco, yo le animo a que usted lo lea en su casa. Son solamente 14 capítulos, pero tienen mucho que tienen un mensaje muy profundo para nuestra vida. Entonces voy a leer una versión actual. Quizás lo que yo leo no es lo que va a salir en su Biblia, pero aquí se entiende mejor, ¿ya? Y quise leer esta versión para que todos puedan entender. Dice así la palabra del Señor. Dios, el título dice, el amor de Dios por su pueblo. Dios le dijo a su pueblo, Israel, cuando eras un país joven, yo te demostré mi amor por ti. Yo te saqué de Egipto porque eres un hijo para mí, pero mientras más te llamaba, más te alejabas de mí. Y le presentabas ofrendas a tus ídolos y dioses falsos. Israel, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como a un niño. Te enseñé a caminar, te di de comer y te ayudé en tus problemas, pero no te diste cuenta de todos esos cuidados. Hay una versión que dice, y con cuerdas humanas y con cuerdas de amor te atraje. El Señor nos cautiva con ese amor. Oseas, este profeta que le quiero hablar en esta hora, su nombre significa salvación o liberación. Es llamado el más gentil de los profetas. A medida que vamos avanzando nos vamos a ir dando cuenta por qué le llamamos así. Lo conocemos principalmente por lo que él escribió y la forma en cómo expresó lo que él escribe. Sabemos de Oseas, otra cosa que sabemos es que él era del reino del norte, de Israel. Se dividía en el reino del norte y el reino del sur. Él era del reino del norte, de Israel. No se sabe bien dónde nació, tampoco se sabe a qué se dedicaba, pero algo que sí también podemos decir de Oseas es que tenía un corazón muy tierno. ¿Y a quién le toca predicar? Oseas le toca llevar el mensaje, es a los de Israel, a los de su propia gente.
Digo esto porque, a diferencia, por ejemplo, de otros profetas, les tocó llevar el mensaje a otros, a otras personas. Dios les mandó, pero Oseas le toca llevar el mensaje de Dios a Israel. La capital del Reino del Norte era Samaria. Y quiero que ponga mucha atención acá porque Samaria, como yo le digo, se había enriquecido muchísimo y la gente se había vuelto muy orgullosa en este tiempo del profeta Oseas. Este libro es una profecía y a la vez una advertencia para Israel por haberse apartado de Dios. Para entender, en este libro, yo le decía que el profeta Oseas, el profeta, es una persona no solo que está llamada a profetizar, a decir a la gente lo que iba a pasar, sino también a entregar el mensaje que Dios quiere para la gente. No sé si me entiende. ¿Ya? Esa era la misión de Oseas. Eso era ser un profeta. Y este libro es una advertencia porque en este tiempo Israel había caído en una idolatría. Israel en este tiempo se había apartado de Dios, había caído en una depravación. Entonces, aquí al profeta Oseas le toca advertirle a la gente y de alguna manera hacerla entender de lo mal que estaba comportándose. Se escribe este libro en una época de depravación de parte de la casa de Israel. En esta época, hermanos, los israelitas estaban bajo la influencia de la religión y la cultura de los cananeos. El nivel de cultura de los agricultores que se habían radicado en esta ciudad y la fertilidad que tenían sus rebaños, sus campos, su ganado, que era una gran fertilidad, pero aparentemente era una fertilidad que era causada por dioses y diosas de la fertilidad. No era porque ellos no atribuían esto porque Dios, no, era aparentemente causada por dioses. Y los ritos por los cuales la gente le suplicaba a estos dioses eran ritos obscenos y ritos inmorales. Y el pueblo de Israel esto atrajo a los israelitas, esta situación de gran prosperidad, los atrajo. Aunque este pueblo, el pueblo de Israel, había hecho un convenio en Sinaí, había hecho un pacto con Dios de llegar a ser una nación santa, ellos eran especiales para Dios, eran el pueblo de Dios. A pesar de esto, en esta época ellos se hunden profundamente en estas prácticas inmorales que estaban sucediendo. Quizás debiendo haber rechazado esta forma de vivir, pero ellos caen en esta forma. Estaban viviendo un tiempo de gran prosperidad, estaban viviendo un tiempo en que les estaba yendo muy bien, pero lejos de agradecerle a Dios, ellos, de que era Dios quien les proveía su sustento, ellos perseveraban en la idolatría. Y en esto casi se parece como a veces nosotros, que lejos de agradecerle y de atribuirle a Dios el sustento, parece que le atribuimos a cualquier cosa lo bendecido que estamos siendo. Y todos estos días anteriores se nos ha hablado muchísimo de que todo lo que tenemos es de Dios. Y es muy fácil, o cómo decirlo, es muy común escuchar a la gente del mundo, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos del mundo, decir, yo tengo todo esto porque me he esforzado. Yo tengo todo esto porque incluso me saco la mugre trabajando. Y hay gente que habla así, y está bien. Pero nosotros es distinto, porque todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Hay una cosa que yo siempre le digo a mi esposo, ¿sabes? Le digo, nosotros podemos trabajar mucho, nos podemos esforzar, podemos tener más de un trabajo incluso, pero si Dios no nos quiere dar nada, no nos va a dar nada, porque todo viene de Él. Y sí, hay que esforzarse,
pero Él es el que nos da todas las cosas. Y el pueblo de Dios aquí, en este tiempo, estaba viviendo un tiempo de esta gran prosperidad que tenía, tenían muchas cosas, muy enriquecidos, pero no le estaban atribuyendo a Dios, sino a estos dioses, y habían caído en esta idolatría. Entonces, la misión de Oseas fue bien difícil. Fue bien difícil porque es muy difícil tratar de hacerle ver a la gente que está equivocada. Es bien difícil llevar el mensaje de Dios cuando la gente no quiere escuchar. Cuando le hablamos a una persona, por ejemplo, que está alejada del Señor, pareciera que más se aleja, pareciera que más le molesta. No sé si a usted le ha pasado. Cuando le habla a sus hijos, cuando le habla a su familia, y le hablamos del Señor, pero como que se enojan. La misión de Oseas fue muy difícil. A él le preocupaba muchísimo el hecho de que el pueblo no vivía de acuerdo a lo que Dios mandaba. A él le preocupaba una misión de hacerlo reflexionar. El llamado del profeta es un llamado muy importante, es un llamado sublime. Como le dije al principio, no solo está llamado a profetizar las cosas que van a pasar, sino que además está encargado de transmitir el mensaje que Dios quiere expresar. Y esto no es tan fácil. O sea, una y otra vez le estaba hablando a la gente. Y admiro también de Oseas esta perseverancia, porque tuve que leer todo este libro para poder entender, y no leí en ningún momento que él le dijera a Dios, no, yo no quiero. O como Jonás, que Dios lo manda a predicar y él no quiere, y él se arranca de Dios, él cree. Pero Oseas en ningún momento le dice a Dios, ¿por qué déjalos? ¿Por qué insistes, Dios, en hablarle al pueblo si ellos están creyendo en otras cosas? Déjalos. Oseas fue persistente llevando el mensaje. Es un llamado también de sacrificio, el de un profeta. Entonces, Oseas les dice al pueblo de que su desobediencia se debe a que ellos no conocían a Dios. Y cuando hablamos de conocer a Dios, no solamente se está refiriendo al hecho de saber más de Dios, sino, hermanos, se refiere a la necesidad de amar y de obedecerle. Que cuando conocemos realmente a Dios es cuando le amamos y le obedecemos. El pueblo no conocía a Dios. Y Oseas todo el tiempo le estaba hablando a la gente. A pesar de ser un pueblo en esta unión, en este pacto con Dios, ellos lo abandonan para persistir en esta idolatría, en este estilo de vida adúltero, espiritual. Pero algo que también finalmente, y cuando seguimos leyendo, vemos que tiene sus consecuencias, porque Israel finalmente cae en una esclavitud, fue disperso por las naciones. Un tiempo donde había idolatría, corrupción, opresión. En el capítulo 1 de Oseas, dice que Dios le habla al profeta Oseas, hijo de Berí, cuando Jeroboam, hijo de Joás, era el rey de Israel. Jeroboam era el rey de Israel en ese tiempo, un rey, por cierto, idólatra, corrupto, en un tiempo donde había mucha violencia, injusticia, había inmoralidad. Y fue exactamente en este tiempo y con este tipo de gente en que Oseas lleva la palabra y el mensaje de Dios. En el capítulo 4, Oseas le habla al pueblo de parte de Dios y le dice así: escuchen el mensaje de su Dios. Él les dice: yo tengo un pleito contra ustedes, los israelitas. Ustedes no son sinceros ni aman a su prójimo. Todo el mundo mata y roba, miente y jura en falso, y no es fiel en su matrimonio. Por todos lados hay violencia. Nadie me reconoce como su Dios.
Por eso todos en el país lloran y se desaniman y van desapareciendo los animales de la tierra, del cielo y del mar. Esta era la condición que había en ese tiempo. ¿Qué dice? No había sinceridad, había hipocresía. No había amor. Había homicidio, todo el mundo mata y roba, miente. Había infidelidad en los matrimonios. No solamente un adulterio espiritual, sino había infidelidad en los matrimonios. Nadie me reconoce como su Dios. Les decía Dios a través de Oseas a la gente. Un pueblo que estaba en la idolatría. Pero hay algo importante también en el capítulo 1. Y Dios le dice así a Oseas. Lo primero que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente. Ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como prostitutas. Qué fuerte lo que dice. Hay otras versiones que dice una mujer fornicaria, adúltera, infiel. Así dice mi Biblia en esta versión actual. Y sabe que cuando leía esto, estudié muchísimo, porque yo decía, ¿y Dios le dijo a Oseas que se casara con una mujer, una prostituta? Y leí muchísimo sobre personas que estudian, y algunos, por ejemplo, mi Biblia de estudio decía que cuando Oseas se casó con Gomer, al tiempo de casados, ella demuestra ser infiel. O sea, que él se casó con una muchacha normal y al tiempo demuestra ser infiel. Como también otras interpretaciones dicen que siempre fue así, o sea, la conoció así. Pero más allá de eso, y lo importante aquí es que Oseas, dice el capítulo 3, obedeció y se casó con Gomer. Gomer se llamaba la mujer, la hija de Diblaim. También aquí me llama la atención la actitud de Oseas. Tampoco reparen esto. Pucha, ¿por qué? O sea, además de tener que todo el tiempo estarle predicando a la gente que no quiere escuchar, ¿por qué me tengo que casar con una mujer que me va a hacer sufrir? Y voy a tener un matrimonio infeliz. Pero Oseas obedece y se casa con ella. Y dice la palabra que Gomer queda embarazada. Ellos tienen 3 hijos. 3 hijos con 3 significados. Ella queda embarazada y tiene su primer hijo y Dios le dice a Oseas, este primer hijo, su nombre va a ser Jezreel. ¿Por qué? Dios le dijo, el rey Jehú ha cometido muchos crímenes en el valle de Jezreel, por lo tanto, en ese mismo valle derrotaré a su ejército y castigaré a sus descendientes y acabaré con el reino de Israel. Por eso a tu hijo le pondrás por nombre Jezreel. Un tiempo después, Gomer vuelve a quedar embarazada y aquí tiene una hija. Y Dios le dice a Oseas, esta hija, su nombre va a ser Lo-ruhama, que quiere decir no compadecida. ¿Por qué? Porque no volveré a perdonar ni a tener compasión de los habitantes de Israel. Dios, de alguna manera, estaba transmitiendo un mensaje a través de la vida de Oseas. Primero, lo hace casarse con esta mujer que le es infiel. Y segundo, estos hijos con estos nombres. Pero cuando Gomer deja de amamantar a esta niña, a Lo-ruhama, ella vuelve a tener un tercer hijo. Y Dios le dice, a este niño lo llamarás Lo-ammi, que quiere decir no mi pueblo. Porque los israelitas ya no son mi pueblo y yo he dejado de ser su Dios. Estos 3 hijos que de alguna manera le hablan a la gente y transmiten el mensaje de Dios, que Él va a llegar un momento en que ya no se va a compadecer más de ellos, que va a llegar un momento en que van a dejar de ser el pueblo de Dios. El mensaje que Dios tuvo que entregar a Israel lo hizo a través de Oseas y fue un mensaje difícil, pero Dios también hizo que Oseas viviera este mensaje. A él le tocó casarse con esta mujer
que le es infiel, pero no solo le es infiel, sino que además esta mujer, Gomer, abandona a Oseas. La Biblia dice de que ella abandona a Oseas por una serie de amantes, por una serie de amantes. Gomer se va tras un amante y abandona a Oseas, pero después anda con otro y así. De esta manera se rompe el vínculo matrimonial que los unía. Ella va de amante tras amante porque ella cree que sus amantes le dan el alimento, le dan el vestido y le dan todo lo que ella necesita. Gomer se siente con estos amantes muy complacida, desconociendo que en realidad Oseas siempre se estuvo preocupado de ella. Gomer, esta mujer infiel con Oseas, que lo abandona, representa a este pueblo de Israel, al pueblo de Dios, quien decide irse tras estos ídolos falsos y dejar a Dios, sin darse cuenta que quien siempre les sustentó fue Dios. En este punto, Oseas puede entender un poco el corazón de Dios. Oseas estaba viviendo esta situación tan triste y tan dolorosa de cómo se siente Dios cuando es rechazado, cuando no es correspondido en el amor. Oseas no era un hombre de otro mundo. No, él era como nosotros. Tenía sentimientos, tenía emociones. Debe haber sufrido porque él amaba a Gomer. Porque lo que Dios quería en realidad era que él pudiera sentir lo que él sentía por sus hijos y que Oseas pudiera entregar un mensaje a la gente, pero con el corazón. A la misma vez, Oseas comprende el corazón de Dios, pero también puede sentir la compasión que siente Dios por sus hijos. Yo imagino que ya aquí Oseas ya no le estaba predicando de la misma forma a la gente. Así, ya arrepiéntanse, ya vuélvanse. No, porque ahora Oseas estaba sintiendo en carne propia lo que se sentía. Oseas puede entender lo que Dios siente frente a un pueblo a quien había amado, un pueblo a quien había cuidado, guardado en el desierto. Y de repente lo abandona por irse con otros dioses. Lo mismo que le estaba sucediendo a Oseas. Y ahora era distinto porque el mensaje de Oseas era de compasión. Ahora Oseas le hablaba a la gente diciéndole que Dios los iba a alcanzar y los iba a cautivar con su amor. Israel, Israel, yo volveré a casarme contigo y serás mi esposa para siempre. Cuando tú seas mi esposa, realmente llegarás a conocerme. Le dice Dios a su pueblo a través de Oseas. Seré para ti un esposo fiel, sincero y lleno de amor. Cuando llegue ese día, yo haré que el cielo derrame su lluvia sobre la tierra y que la tierra produzca trigo, vino y aceite en abundancia. Ahora Oseas estaba transmitiendo un mensaje desde el sentimiento. Ahora era Oseas el mensaje para la gente. Y mientras él va entendiendo cada vez más el corazón de Dios, Gomer, como dice la palabra, va de amante en amante. Oseas 2 al 13, voy a leer solo algunas partes, me voy a ir saltando. Dios también dijo así: para mí Israel fue como una esposa, pero me fue infiel, y ya no tengo nada que ver con ella. Que deje de portarse como una cualquiera, que deje de complacer a sus amantes. Israel se comporta como una desvergonzada. Todo el tiempo anda diciendo: voy a buscar a mis amantes, pues ellos son los que me dan todo lo que me hace falta. Me alimentan, me visten, me perfuman y me divierten. Irá en busca de sus amantes, pero no los va a encontrar, decía Dios.
porque yo pondré una cerca de espinos para que no pueda salir. Y ella se pondrá a pensar, mejor me vuelvo con mi primer marido, me iba mejor con él. Ella no quiere reconocer que soy yo quien la alimenta y le da todo lo que le hace falta. Dios le estaba hablando, o sea, de que Israel era como una esposa. Era como su esposa, Gomer. Una adúltera con su marido. El matrimonio de Oseas y Gomer es un símbolo de la unión entre Dios y Israel. De este pacto, de este convenio que hace con su pueblo allí en Sinaí. Y así como Gomer es infiel con Oseas, de la misma manera Israel lo es con Dios y se va tras sus amantes. Ahora llega un punto que Gomer ya no solo había abandonado y no solo estaba con sus amantes. Parece que llega un momento en que se aburrieron de ella. Se aburrieron de Gomer. Yo creo que este último amante que tuvo dijo, ya no me sirve, la voy a vender como una esclava. Y me imagino que ella ya no era ni la sombra de lo que algún día fue. Quizá era una mujer linda. Y en esa vida que estaba viviendo, debe haber estado bien arruinada Gomer. Con un hombre tras otro. Ya no le daban todo lo que ella que necesitaba. Ya no estaba, ya no se sentía, me imagino, tan complacida, sino estaba en una mala condición, yo me imagino. Y en una condición a punto de ser vendida como esclava, humillada. Ella creyó disfrutar esta vida, pero en realidad ella paga las consecuencias de su conducta. Así como también Israel ante la esclavitud que experimenta cuando es llevado a las naciones. Esto que voy a decir lo estoy inventando, lo voy a inventar. Voy a suponer que Oseas estaba en su casa y de repente llegan sus siervos, sus amigos y le dicen, Oseas, alguien está vendiendo a Gomer. O simplemente Oseas ahí conversando con Dios, Dios le dice en el capítulo 3, Oseas, tu esposa te es infiel, tiene un amigo que es su amante. Esto Oseas lo sabía. Pero Dios le dice, es como, Oseas, yo sé que tu esposa te es infiel. También los israelitas me son infieles, le dice Dios a Oseas. Sin embargo, ve, le dice, y ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. Podríamos decir también, así como yo amo a la humanidad, así como yo los amo a ustedes, a todos nosotros. Y parece que durante esta historia que voy contando, como que muchas cosas parecen injustas para Oseas. Se tuvo que casar con esta mujer que lo hace sufrir. Y además, después de haber sido abandonado, Dios le dice, va, búscala, ve, búscala y ámala. Y tampoco aquí Oseas le dice, no, Señor, yo ya no quiero. Quizás, ¿qué le habrán dicho los amigos a Oseas? ¿Qué le habremos dicho nosotros en ese tiempo? Eres un tonto. Deja a esa mujer. Ojalá la vendan y sufra. O cómprala para tenerla como esclava. Déjala que pague todo lo que te ha hecho. Búscate una mujer que te merezca. Eso le hubiéramos dicho. Pero Dios no le dijo eso. Le dijo, ve y ámala. Así como yo los amo a ustedes. Así como Él nos ama a nosotros. Ve y ámala. Y en el versículo 2, yo, Oseas, le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata y le di 330 kilos de cebada para que ella volviera a vivir conmigo. Oseas le estaba pagando a este hombre una gran cantidad de plata, de dinero y todo lo que tenía, lo que en ese tiempo se pagaba, por Gomer, que ya era suya. Estaba pagando por lo que ya era suyo. Oseas
representa a Dios. Y Gomer, aunque nos parezca casi ofensivo, es una representación del pueblo de Dios y a nosotros, a la humanidad, que desde siempre le hemos pertenecido a Dios, que desde siempre, pero aún así, sin merecerlo, Él pagó el precio por nosotros. Así que si usted todo este tiempo ha pensado lo injusto que fue la situación, también fue injusto que Él pagara el precio por nosotros. No lo merecíamos. Así como ella, nosotros tampoco lo merecíamos. Y pagó el precio, pero el más alto, que fue entregar a su Hijo Jesús y que derramara, pero la última gota de su sangre por nosotros. Y aquí yo imagino también que Gomer, avergonzada, en una condición ni la sombra de lo que algún día fue, mira a Oseas que viene y ¿qué habrá pensado Gomer? No, me encontró, yo lo abandoné a mis hijos y aún así él me ama y aún así él insiste en estar conmigo y en comprarme. Con estos amantes, en esta vida que Gomer parecía disfrutar, en un momento, pero ella solo fue herida, solo fue usada. Y Oseas no la busca para recordarle todos los días lo que le hizo. No la busca ni la compra para humillarla. Él la busca para sanarla, para cuidarla. Le dice así. Y luego le dice a Oseas, después que la compra, ya eres mía, le dice, y vivirás conmigo mucho tiempo. Si tú prometes serme fiel, yo también te seré fiel, aunque por un tiempo no viviremos como esposos. Lo mismo sucederá con los israelitas. Durante mucho tiempo no tendrán rey. Tampoco podrán presentar ofrendas a Dios, ni sabrán lo que Dios quiere que hagan. Además no tendrán sacerdotes. Después de esto se arrepentirán. Cuando llegue el tiempo del fin, volverán a obedecer a Dios y pedirán sus bendiciones y también seguirán el ejemplo del rey David. Oseas compra a Gomer y está haciendo como un nuevo pacto con ella. Ahora tú vivirás conmigo para siempre, le dice. Por mucho tiempo, le dice. Si tú prometes serme fiel, yo te seré fiel, le dice. Yo no sé cómo era, si nosotros pudiésemos, así en un segundo, recordar cómo era nuestra condición cuando Él nos encontró. Porque no los encontramos, no nosotros encontramos a Dios, sino Él nos encontró a nosotros. Él nos encontró. Y en una condición parecida a la de Gomer, Dios nos encontró a nosotros. Llenos de pecado. No éramos tan limpios ni tan agradables. Sucios. Encadenados. Habían cadenas. Heridos. A lo mejor usted conoció al Señor, o sea, el Señor le encontró cuando era un niño y a lo mejor no estaba tan lleno de pecado, pero había un corazón que no conocía el amor. Había desamor. Y el Señor le miró y le amó, a pesar de esa condición, de no valer nada. Pero hubo un precio por nosotros y Él dijo, yo lo pago. Y lo pagó por todos nosotros. Y no quiero que usted sienta algo emocional. No llevarle a un estado emocional, sino de dimensionar el amor de Cristo por nosotros. De dimensionar que a pesar de nuestra infidelidad, Él es fiel. Que a pesar de que nosotros, Dios nos ha dado tanto, que a pesar de que Él nos da todo, y a veces más, no le atribuimos a Él. Y además hasta le robamos, porque no le damos lo que le corresponde muchas veces.
que a pesar también de que así como Israel, tenemos estos falsos dioses, estos amantes, y nos vamos tras estos amantes. Cuando hablamos de falsos dioses no está hablando de que usted está creyendo en el santo, en la virgencita y todas estas cosas, sino todo aquello en su corazón, en mi corazón, que se antepone a Dios. Porque Él quiere ocupar el primer lugar más importante. Él quiere ser el primero. Él debe ser el primero. Pero a veces ese lugar está ocupado. Y esos son ídolos en nuestros corazones. Y no necesariamente puede ser a veces nuestros hijos. Idolatramos a nuestros hijos. Hay que amarlos, pero primero es Dios. A veces son nuestros esposos. Idolatramos al esposo y ahí ocupa el lugar tan importante. Pero no hay nadie, ni siquiera nuestro esposo, que vaya a ser tan fiel como lo es Dios. Nadie nos va a amar tanto como Él. Ni el esposo, ni los hijos, ni la mamá. Solamente el amor de Dios es fiel. Si nosotros entendemos esta historia de Gomer y Osea, vamos a entender todo el libro y vamos a entender todo la historia de Israel también. Quiero leer, para terminar ya, el capítulo 14, del 1 al 4. Oseas aquí le está hablando al pueblo. Y por la experiencia de todo lo que hemos leído, Dios le está hablando Oseas le está hablando al pueblo con una voz o con un tono compasivo, como por favor. No le está hablando golpeado, sino le dice: Israel, Israel, tu maldad te ha hecho caer. Arrepiéntete y regresa a tu Dios. Anda ante Él con esta oración. Dios mío, tú eres bueno, perdona nuestros pecados y acepta nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos ni con todos sus carros de guerra, así que no volveremos a adorar a dioses que hemos fabricado. Solo en ti, Dios nuestro, encuentra el huérfano ternura. Y más abajo Dios les dice: ya mi enojo se ha calmado. Ahora voy a mostrarles cuánto los amo y no volverán a ser rebeldes. Haré que prosperen, seré para ustedes como el rocío que hace florecer a los lirios. Los haré crecer como un árbol, así echarán raíces y extenderán sus hermosas ramas. Este mensaje no nos está diciendo que Dios nos va a castigar, porque vivimos bajo la gracia, una gracia inmerecida. Y su misericordia, dice la palabra, que se renueva todos los días. Y qué bueno que sea así, porque si no, ¿dónde estaríamos? Pero no abusemos de la gracia del Señor, porque Él todos los días nos perdona. Él está ahí para aceptarnos cuantas veces nos vayamos y volvamos. Pero no abusemos de la gracia, que va a llegar un día en que ya no va a haber esa oportunidad. Y Él nos ama y Él no necesita una razón. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Él nos ame. Simplemente Él nos ama de pura gracia. Quizá aquí yo no conozco a todos los hermanos, pero quizá hay alguien o personas o hermanos que nunca han experimentado el amor del Señor. Nunca. Y yo no sé cómo ha sido su experiencia con el amor del mundo. Quizá usted está pensando: a mí nunca me han amado como este amor tan grande que sintió Oseas por su esposa Gomer. Pero sí puedo decirles que el amor terrenal siempre nos va a fallar, porque el amor terrenal es egoísta, busca su propia complacerse a sí mismo. La gente en este mundo quiere que lo amen, no quiere amar, quiere siempre ser amado, quiere recibir. Ese es el amor terrenal, pero hay un amor muy grande, y que esta historia representa el amor que siente Dios por nosotros, que aún sin merecerlo, Él entregó todo, entregó a su Hijo para morir por nosotros. Quizá hay otro hermano aquí que sí han conocido el amor de Dios, pero así también se fueron tras sus amantes espiritual.
se fueron. Pero hoy es el momento de decir, Señor, así como decía, como le hablaba a Oseas a la gente, quizás su maldad le ha hecho caer. Arrepiéntete, arrepintámonos y lleguemos y regresemos a Dios. Digámosle, Señor, perdona mi pecado, acepta mi alabanza. Que ese amor nos alcance. Él nos atrae todos los días con sus cuerdas de amor, con cuerdas humanas. Y Él está atrayéndonos. Amén. Vamos a orar al Señor para luego estar alabándolo. Como decía aquí, Señor, perdona mi pecado, acepta mi alabanza. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor, que ya es bendecida. Te doy gracias en esta hora, Señor, por tu amor inmerecido. Gracias, Señor. Gracias porque puedo recordar por un momento, Señor, ese día cuando me encontraste, Señor, y tú con tu amor llenaste todo, Señor. Tú llenaste todas nuestras vidas, Padre. Te pido en esta hora por todos aquellos aquí que nunca te han conocido, que nunca han experimentado tu amor. Tú estás aquí, Señor, para demostrarnos tu amor y ayúdanos a ser un puente de bendición para todos aquellos, Padre. Te pido por aquellos que se han ido, Espíritu Santo, que toque sus corazones, que esta palabra pueda ser vida y puedan regresar a ti, Señor. Que así como Oseas le hablaba a la gente, que así como Oseas le decía con esta voz amorosa, ellos regresen a ti. Te damos gracias, Señor. Queremos alabarte y perdónanos por nuestra infidelidad, Señor. Que aún hoy, Dios mío, sabiendo ese gran sacrificio que tú hiciste por nosotros, muchas veces, Señor, no sabemos agradecer. Perdónanos y límpianos, Padre.